Muy bien amigos, es tiempo de un video más, esta vez leyendo de nuevo, con mucha cafeína en mi cuerpo por ahora y con bastante insomnio, así que no voy a tener problemas para leer. La filosofía de la biología como disciplina autónoma, de Pablo García Barranquero, de la Universidad de Málaga. Y no pierdo tiempo y de una vez empiezo. En la introducción a la filosofía de la biología, dice, tuve dos grandes referentes para poder exponer una aproximación conceptual a la que es la filosofía de la biología. Han sido dos pilares fundamentales para mi análisis de esta área de estudio y los que puedo considerar como una introducción de lo que pretendo conseguir en esta conferencia. Número uno, la obra conjunta de Kim Sternly y Paul E. Griffiths, titulada Sex and Death, An Introduction to Philosophy and Biology, 1999, que tuvo un impacto muy elevado como referente académico de la disciplina y en mi periodo formativo. Luego, la número 2, la conferencia presentada por John Dupré, quién sabe si se pronuncia así, como apertura del Philosophy of Biology Congress celebrado en University of Bristol del año 2013, titulada Why Philosophy of Biology, aunque planteada desde otra perspectiva y enfocada hacia unos objetivos diferentes a los míos, tiene bastante relación con lo que quiero defender. Pero, ¿y qué es la filosofía de la biología? Hay multitud de definiciones que varían unas de otras en pequeños detalles. Siguiendo a Antonio Diegues, diré que la filosofía de la biología es una rama de la filosofía de la ciencia, que toma a la biología como objeto de análisis, en especial a sus procedimientos metodológicos, sus peculiaridades explicativas y sus problemas conceptuales. Es indudable que, como veremos más adelante, la disciplina tuvo su auge y asentamiento en la universidad a finales del siglo XX, pero es evidente que hubo preocupaciones y razonamientos que entroncaban con las cuestiones temáticas que se plantea un filósofo de la biología, al menos desde la perspectiva de la época de tales pensadores. Grandes autores de la historia de la ciencia y de la filosofía como Platón, Aristóteles, Kant, el conde de Buffon, Hegel, Lamarck o Darwin cabrían en este recorrido. Los orígenes académicos de la disciplina se sitúan en torno a los años 80 y 90. Esto se puede ver claramente desde varias perspectivas. En primer lugar, comenzaron a crearse las primeras revistas especializadas en cuestiones temáticas y genuinas de filosofía de la biología. Destacó, entre otras, por orden cronológico, en 1979, History and Philosophy of Life Sciences, y en 1986 Biology and Philosophy, 1993 Ludus Vitalis en la revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida, y en 1998 Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. Y en segundo lugar, la filosofía de la biología fue incluida como asignatura en los planes de estudio de licenciatura, o grado, o máster, o como curso o seminario de investigación. Pero uno se puede preguntar, ¿y qué relación tiene la filosofía de la biología con la filosofía de la ciencia? Para responder esta pregunta traigo a colisión el siguiente fragmento de Ernest Mayr. Así dice Ernest. Tengo en mis estanterías 5 o 6 volúmenes que incluyen en su título el rótulo engañoso de Filosofía de la Ciencia. El hecho real es que todos estos volúmenes son de filosofía de la física. Muchos físicos y filósofos suponen ingenuamente que lo que se aplica a la física se aplicará a cualquier rama de la ciencia. Desafortunadamente, muchas de las generalizaciones realizadas en estas filosofías de la física son irrelevantes para la biología. Según Mayer en 1949, citado por Bartley III, 1987. La opinión de Mayer se complementa con el estudio estadístico realizado por Jason M. Byron, 2007. Byron, para demostrar la autonomía y la total distinción de la filosofía de la biología, realizó un estudio del contenido de las principales revistas de filosofía de la ciencia entre los años 30 y 50. Esto le permitía exponer cómo las principales preocupaciones intelectuales se centraban en problemas epistemológicos y físicos, desde y con la ciencia de su época. No había lugar para la biología ni para otra ciencia especial, entre comillas. Para ello presentó datos bibliométricos de las principales revistas de filosofía de la ciencia de esa época, que prácticamente siguen siéndolo en la actualidad. Erkennis, seguro lo pronuncio mal, Philosophy of Science, Synthese, Sinthes,
y The British Journal of the Philosophy of Science. Es por ello que la filosofía de la ciencia anterior era filosofía de la física y que la filosofía de la biología no pueda subsumirse desde esta. Es en este momento cuando comienza la anatomía de la disciplina. También, como comentó brevemente Byron, las preocupaciones de un filósofo de la biología no coinciden o no tiene por qué coincidir con las de un filósofo de la ciencia. Es por ello que la agenda intelectual de la disciplina tuviera que cambiar y se creó una amplia gama de temáticas que se convirtieron en fundamentales para la disciplina. Estas nuevas líneas de investigación, aunque en alguna otra ocasión puedan y deban coincidir con preguntas clásicas, aparecen en la obra Philosophy of Biology de Peter Godfrey Smith 2014 y se pueden resumir en filosofía y biología, leyes, mecanismos y modelos, evolución y selección natural, adaptación, construcción y función, individuos, genes, especies y áreas de la vida, perdón, árboles de la vida, evolución y conducta social e información, por último, y quedaría muy sesgado este análisis si no se incluyesen propiamente los descubrimientos y éxitos de la biología durante el siglo XX. Gracias al desarrollo de esta ciencia fue posible una nueva reflexión humanística. Hay gran multitud de eventos y logros dignos de mención. No puedo recoger todos, por los que destaco intentando mostrar cómo fueron creciendo diferentes áreas y campos de la biología. 1900, redescubrimiento de las leyes de Mendel, 1920 a 1930, teoría de la síntesis moderna, 1950, nuevas disciplinas como la sociobiología o la psicología evolutiva, en 1953, el dogma de la biología molecular, o sea, el descubrimiento del ADN, en 1968, la teoría neutralista de la evolución molecular, en 1980, hipótesis del impacto astronómico en el Cretácico terciario y en 1988 el proyecto del genoma humano. Para finalizar este apartado dejaré la tabla de Diegues en la que se muestra cómo la filosofía de la biología ha sido impulsada por las investigaciones de filósofos y biólogos. Luego hace aquí, ¿verdad? Ambos que han sido nutridos y proporcionados conocimiento a estas disciplinas y una lista de filósofos y biólogos que podemos, incluso sale aquí el famoso Edward Wilson y muchos más. Link en la descripción del video por si quieren abordarlos. La lista es algo extensa. Luego nos dicen en el apartado número 2 que la filosofía de la biología como disciplina interdisciplinar. Para exponer la interdisciplinariedad de la filosofía de la biología, parto de una definición general sobre qué es filosofía y enlazo con un comentario específico sobre qué es la filosofía de la biología. De esta forma es posible ir como es una disciplina que está, eso está mal redactado supongo. De esta forma es posible ir como es una disciplina que está conectada entre las ciencias y las humanidades, que nos dice qué es la filosofía según Russell en 1960. Es la suma de todas las preguntas a las que la ciencia aún no puede responder. Y para exponer de nuevo qué significa filosofía de la biología, ha extraído un comentario que realiza Frederick Bauchard, no sé si se pronuncia, no lo sé, sobre la obra filosófica de la biología de Daniel McShee y de Alexander Rosenberg. Pido perdón por las pronunciaciones. Dice, esto es lo que la gran filosofía de la biología debe ser siempre. Una seria filosofía biológicamente informada y una provocativa biología filosóficamente informada. Nos dice Pradue en 2011. La conexión y relación entre biólogos y filósofos amplía y mejora la investigación. Incluso ya propuse una lista que mostraba cómo desde dos esferas del conocimiento se había desarrollado propiamente la disciplina. En palabras de Diez, el objetivo principal de este enfoque filosófico es basar la epistemología en los datos y teorías que las ciencias nos pueden aportar acerca del conocimiento y acercarla a los procedimientos metodológicos de dichas ciencias. Para sus partidarios, la ciencia y la filosofía forman un continuo en el que no caben demarcaciones fijas.
Las cuestiones centrales de la filosofía de la biología han sido interesantes tanto para biólogos como para filósofos. Para los filósofos ha proporcionado nuevos y enriquecedores enfoques al estudio de viejas cuestiones filosóficas. Claro ejemplo de ello es el problema del determinismo frente al libre albedrío. Para los biólogos ha permitido realizar mejores análisis conceptuales, tales como el concepto de gen, especie o eficacia biológica, y una mayor estructura lógica y de grado de contrastabilidad de sus teorías científicas. Incluso Dupré llegó a expresar en su conferencia en la University of Bristol la autonomía de la filosofía de la biología, en este caso de la propia biología científica. Aquí recojo resumidos los enfoques que hace de la filosofía de la biología, en palabras de Dupré, un campo de investigación distinto. Interpretación de la biología reciente, evolución como la clave de la naturaleza humana, relación del hombre con el resto de la naturaleza, la singularidad humana, problemas éticos como el mejoramiento humano y, por último, el significado de la vida. A partir de todo lo anterior, concluyó que la filosofía de la biología se encuentra en ese punto medio que en ocasiones es difícil de concebir y de delimitar entre ciencias y humanidades. Andrés Moya, en sus obras Evolución, Puente entre las dos culturas 2010 y La naturaleza y futuro del hombre, expone una opinión muy similar a la defendida en este punto. Apartado 3. El futuro de la filosofía de la biología. Este último apartado tiene vistas de futuro y de lo que se podía hacer la filosofía de la biología en un plazo corto de tiempo. Es otra forma de justificar cómo la disciplina tiene un alto grado de autonomía en la actualidad. Para ello se podría seguir el siguiente esquema que aclaré posteriormente. Filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología de finales del siglo XX, filosofía de la biología de principios del siglo XXI y nuevas tendencias en filosofía de la biología. La idea es bastante clara. Ha habido una evolución constante desde la filosofía más tradicional hasta los enfoques que están sugiriendo en estos últimos años. Pero, ¿por qué existen tres oleadas de filosofía de la biología en menos de un siglo de vida? Esto se debe, como ya expuse, en el paso de la filosofía de la ciencia, entre paréntesis física, a la filosofía de la biología, al cambio en la agenda intelectual. Resumo, la filosofía de la biología a finales del siglo XX tenía como temas fundamentales todos aquellos que enlazasen con la teoría evolutiva. Dos, que la filosofía de la biología de principios del siglo XXI fue capaz de abordar otras disciplinas que, si bien tenían un importante influjo con aspectos evolutivos, eran esenciales en el desarrollo de esta ciencia como la epigenética, la genética molecular, la inmunología, microbiología o neurología. Las nuevas tendencias de la filosofía de la biología están llegando a incorporar diferentes disciplinas de la biología para su reflexión. Claro ejemplo de ello es el envejecimiento en el que la biología celular, la biología comparada, la biología molecular, la ecología, la teoría evolutiva o la zoología están presentes. Y ese es el final de este artículo. Espero que de alguna forma se haya disfrutado y que podamos enriquecer todo ese, como bien conocen algunos, velorio intelectual que encontramos en estas facultades. Un día van a tener fin por suerte. Eso es todo amigos, gracias por escuchar.